Esta mañana estamos en Hebreos capítulo 11 y estamos viendo los versículos 30 y 31. Hebreos 11 y los versículos 30 y 31. Así que prédica es específicamente de los israelitas quienes conquistaron a Jericó y luego Rahab. Así que vamos a estar viendo estos versículos esta mañana. Vamos a entregar este tiempo al Señor, que Dios nos ayude para entender su palabra y realmente la aplicación para nosotros esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra y realmente todos los ejemplos que tenemos de personas de fe, quienes confiaron en ti en medio de circunstancias difíciles, entendiendo que también esas personas habían pasado por un tiempo de aprender, de profundizar su conocimiento, de ser probado, de ser disciplinado por ti, Señor. Y así que ayúdenos a entender eso, que tú estás obrando en nuestras vidas y que también el esfuerzo que necesitamos para meditar en todas tus bondades, tu fidelidad, tu cuidado para con nosotros, también tu cuidado para con tu pueblo a través de todos los años, Señor, para que nosotros pongamos en práctica la fe también en nuestras vidas. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. En estas prédicas, obviamente, desde que hemos empezado Hebreos 11, hemos estado viendo varias personas, ejemplos de fe, y esos ejemplos de fe habían tenido una variedad de experiencias personales por las cuales esas personas crecieron en su fe y llegaron a ser personas que confiaban en Dios, de tal forma que cuando llegó la prueba en circunstancias más difíciles, ellos podían continuar adelante confiando en Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros, meditamos y pensar, que las circunstancias de menor dificultad, las circunstancias diarias con las cuales nos topamos cada día, son para ayudarnos a crecer en nuestra fe, de tal forma que cuando llegue la prueba más grande y la dificultad más difíciles, vamos a poder continuar confiando en el Señor y manifestando esa confianza por medio de nuestras acciones. Vamos a dar lectura a varios versículos de Hebreos 11. Vamos a empezar en el versículo 1 hasta 3, Hebreos capítulo 11, 1 hasta 3, y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y luego, pasando a versículo 23 hasta el 31. Hebreos 11, 23 en adelante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre
para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron por el Mar Rojo, como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Pregunto, ¿qué había pasado entre la salida de Egipto de los israelitas y su conquista de Jericó? Bueno, tristemente había pasado 40 años de incredulidad y de desobediencia de parte de los israelitas. Ellos eran los que provocaron la sentencia de 40 años de disciplina del castigo de Dios por no creer a Yahweh Dios cuando las 10 espías llevaron un reporte mal de la tierra prometida, como si no les iba a ser posible conquistarla. Solo voy a leer algo de ese acontecimiento y eso nos va a dar lo que necesitamos para el contexto de los 2 versículos de esta mañana. En Números capítulo 13 y versículo 30. Números 13, 30 hasta 33 dice, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, ¿no? Está hablando de esas personas. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Así que ellos habían recibido ese mal informe de parte de los 10 espías, y el pueblo de Israel creyeron. En lugar de creer a Dios, creyeron el mal informe de ellos en su incredulidad. La gran mayoría de esos israelitas manifestaron ese mismo espíritu de incredulidad y desconfianza en Yahweh. ¿Y qué es lo que pasó con eso? En Hebreos 3, un pasaje que ya hemos visto, Hebreos capítulo 3, 8 y 9, dice, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Ellos no solo habían visto los milagros de Dios antes de llegar a la tierra prometida, pero después de eso también no creyeron en Dios durante los 40 años. Versículo 16, Hebreos 3, 16. Porque quienes habiendo huido lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y en contraposición con esas personas, esa generación incrédula, desobediente,
vamos a estar viendo la fe primero de los israelitas para conquistar a Jericó y luego de Rahab en unirse al pueblo de Dios. Y de los israelitas mismos, solo después de haber pasado 40 años de disciplina dura, difícil en el desierto, estaban listos para confiar en Yahweh Dios. Y sabemos que los individuos que habían tenido 20 años o más, cuando ellos llegaron a la tierra prometida la primera vez, toda esa generación había perecido. Solo Josué y Caleb continuaban con vida para participar en la conquista de Jericó. Y una pregunta de aplicación, y esto en sí es la pregunta de aplicación para nosotros a lo largo de esta vida, o esta prédica, y también nuestra vida, puedo decir, ¿somos como los 10 espías quienes desanimaron al pueblo y también vivieron en desconfianza? ¿O somos como Josué y Caleb, quienes animaron a confiar en Yahweh Dios para continuar adelante? ¿Somos como la generación de los incrédulos, quienes no entraron la tierra prometida? ¿O somos como la generación que entró que vamos a estar viendo hoy, y también como Rahab? Eso es la pregunta para nosotros hoy, y también podemos decir a lo largo de nuestras vidas. La verdad principal es, después de 40 años de disciplina dura en el desierto, la nueva generación de israelitas estaba lista para confiar en Yahweh, para comenzar a conquistar la tierra prometida. En Jericó, Rahab escuchó del poder de Yahweh y confió en él. De esta forma, su vida fue salvada del juicio de Dios. Entonces, empezando con los israelitas, dice en Hebreos 11 y versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Primer punto, los israelitas confiaron en Yahweh Dios como para obedecerle y hacer uso de una estrategia humanamente tonta para conquistar a Jericó. Así, en ese entonces, después de que murió Moisés, Yahweh Dios había encargado a Josué la conquista de la tierra prometida. Y en el primer capítulo de Josué leemos el ánimo de Yahweh Dios para con Josué. Y en este punto vamos a estar viendo varios versículos de varios capítulos de Josué. Entonces, pueden ir ahí, Josué capítulo 1, versículos 6 hasta 9. Dice Yahweh a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte, valiente, no temas ni te acobardes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso fue el ánimo de Yahweh Dios para con Josué antes, cuando él le dio, Josué recibió el encargo de llevar a los israelitas a tomar posesión de la tierra prometida. Hablando de Jericó,
¿no? Y esa conquista en particular, el comentarista Kistemaker dice lo siguiente: Jericó estaba estratégicamente situada sobre el flanco oriental de Canaán. Tribus nómadas del desierto oriental cruzaban ocasionalmente el Jordán e invadían la tierra. La fuertemente amurallada ciudad de Jericó, pletórica de poderosos guerreros, ¿no? Tenían muchos guerreros muy valientes, evitaban que los invasores penetraran en los valles principales que daban acceso a la parte central de Canaán, ¿no? Así la ciudad era muy importante para proteger todos todos esos lugares donde ellos tenían sus cultivos y la tierra misma. La ciudad misma era comparativamente pequeña, tenía una circunferencia de 600 metros y medía aproximadamente 225 metros por 80 metros. Entonces no era muy grande. Dado que tenía acceso a depósitos de agua fresca y comida también, la gente de Jericó podía esperar tranquilamente, refugiada tras de los masivos muros de la ciudad. Sin embargo, el pueblo de Israel recibió la promesa que Dios había hecho a Josué. Mira, he entregado Jericó en tus manos. Así que Jericó en sí, respecto a su propia protección, por decir, estaba bien. Estaba bien con los muros y también respecto a tener lo que necesitaban dentro de la ciudad para sostenerse por un largo tiempo de sitio, podían continuar, guardándose de cualquier invasor. Pero ¿qué dice Josué? Y versículo 6, versículo 1, que vamos a leer en un momento, pero dice que los habitantes de Jericó tenían miedo de los israelitas. Y vamos a leer eso en un momento, pero solo quiero hacer una comparación. La primera vez que los israelitas habían llegado a la tierra prometida, ¿quién tenía miedo de quién? Bueno, los israelitas tenían miedo de los habitantes. Pero en este momento ya los habitantes habían llegado a tener miedo de ellos. Y dice en Josué capítulo 2 la razón por eso. Y vamos a leer esos versículos ahora y luego también en el segundo punto porque son claves a esto. Josué capítulo 2 y versículo 8 hasta 10 dice: Antes que los espías se acostaron, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: Sé que Yahweh les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo Yahweh secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Y cuando pensamos en esos versículos, la pregunta es: ¿por qué tienen miedo a los israelitas? ¿No? Esas personas de Jericó. Bueno, el enfoque no es no la fortaleza o que eran tan valientes los israelitas mismos. Más bien fue a causa de Yahweh Dios, sus promesas y también las obras de Yahweh Dios a favor de su pueblo. Dice en versículo 9: Sé que Yahweh les ha dado esta tierra. Rahab estaba testificando que los habitantes de Jericó habían escuchado que Yahweh les había dado la tierra de Canaán.
Y obviamente, de punto de vista de Rahab y también los otros habitantes, ellos creyeron ese testimonio. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban viviendo en el temor de las verdades de ese testimonio. También el versículo 10 habla de cómo Yahweh había secado el agua del Mar Rojo, y eso había pasado 40 años antes, o un poco más de 40 años antes, y luego también otros victorias que Dios les había dado sobre sus enemigos. Entonces ellos habían escuchado de lo que Yahweh Dios había hecho a favor de los israelitas, y por eso tenían miedo a los israelitas. Así que en el primer instancia los israelitas tenían miedo, pero ahora Dios había hecho correr el testimonio de Él, de sus obras poderosas, para que los mismos habitantes de la tierra prometida de Canaán llegaran a tener miedo de Él. Pasamos a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 9 versículos. Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero Yahweh dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó, su rey, con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven lleven 7 trompetas, de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Y luego, Josué habló al pueblo mismo de las instrucciones, y ellos seguían esas instrucciones que Dios les había dado para la conquista de Jericó. Y como dije, esta historia cuenta que los moradores de Jericó tenían miedo a los israelitas. Así que la ciudad estaba bien asegurada, y se habían abastecido bien de comida y de todo lo que necesitaban. Pero la pregunta es, ¿qué habrían estado pensando ellos al ver la estrategia de los israelitas? Por un lado, ellos tenían miedo, de Yahweh Dios. Pero por otro lado, ellos eran guerreros valientes. Ellos entendían una buena estrategia militar. Y aquí, viendo a los israelitas y su estrategia, podrían fácilmente haber estado diciendo: ¡qué tontería! ¿Qué están haciendo estos israelitas? ¿Piensan que pueden conquistar a Jericó de esta forma? Y es muy probable que los mismos habitantes de Jericó, estaban bien confundidos, porque la estrategia no daba para la conquista. Pero habían escuchado de Yahweh Dios, y estaban ya entre esos dos. Y por eso, por haber escuchado del poder de Yahweh Dios, su cuidado para con su pueblo, tenían miedo. Pero viendo eso, confundidos. Pero de parte de los israelitas, en esta ocasión, ¿qué es lo que ellos hicieron? La pregunta es: ¿ellos volvieron atrás otra vez
como la generación anterior, o ellos seguían o confiaron en Yahweh y llevaron a cabo las instrucciones. Y la historia continúa en Josué 6 y diciendo que ellos confiaron. Vamos a continuar leyendo a partir del versículo 15. Josué 6 y versículo 15. Entonces el séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad, de la misma manera, pero 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, pues Yahweh les ha entregado la ciudad. La ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece a Yahweh. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Destruyeron por completo, a filo de espada, todo lo que había en la ciudad: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Y Dios manifestó otra vez que Él es poderoso para cumplir su palabra y sus promesas para con los israelitas. Y en esta ocasión los israelitas confiaron en Yahweh Dios. Manifestaron su confianza en Yahweh Dios por medio de obediencia. Una obediencia que parecía en ese momento hacer algo un poco, no una estrategia muy bien para conquistar. Y en ese momento, los israelitas, ya después de haber pasado mucho tiempo en el desierto, viendo el cuidado diario de Yahweh Dios para con ellos ya tenían que confiar en Dios para algo mucho más difícil. Esa generación de israelitas ya tenía que haber aprendido que Yahweh Dios es digno de confianza en lo pequeño y ya también en lo grande. Y es igual con nosotros. Y eso es la aplicación que nosotros aprendamos o meditemos en esta mañana. Debemos estar aprendiendo de meditar, obviamente, en todo lo que Dios ha hecho a través de esas historias bíblicas para con su pueblo. Pero también podemos y debemos estar meditando en lo que Dios hace con nosotros, con cada uno de nosotros, para cuidar de nosotros, para darnos lo que nos necesitamos diariamente, no solo en lo físico, también en lo espiritual, como Él va obrando en nosotros y sosteniéndonos y ayudándonos, para que cuando ya llegue circunstancias más difíciles, podemos continuar adelante con esa confianza en Él. Necesitamos seguir profundizando nuestra confianza en Él para que nosotros continuemos cuando llegue la prueba más grande. Y eso es lo que hicieron los israelitas. Dice en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístense con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre, carne, sino como contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y 2 Corintios, otro pasaje semejante a lo que acabamos de leer en Efesios, 2 Corintios 10, 4 a 6. 2 Corintios 10, 4 a 6, porque las armas de nuestra contienda no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Las armas nuestras no son carnales. Y en esa ocasión de los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida esa vez y iba rodeando la ciudad, ¿no? Una vez por 6 días y luego el séptimo día 7 veces para que luego Dios hizo que cayera la muralla. ¿Qué es lo que ellos estaban confiando? Estaban confiando en Yahweh Dios y su poder para destruir esa fortaleza física, ¿no? Esa ciudad. Pero nosotros entendemos que el mismo poder de Dios que obró en ese momento para ayudar a los israelitas en esa conquista es el mismo poder que nos ayuda a nosotros en nuestro diario vivir y luego también cuando vienen las dificultades más severas. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas. Y es para ir venciendo la incredulidad y la desobediencia en nuestra vida. No, muchas veces tenemos incredulidad respecto al cuidado de Dios. Estamos viviendo preocupados, estamos viviendo ansiosos para el cuidado o el sostén que necesitamos para el día de mañana. Vivimos pensando, ¿realmente Dios me ama? Vivimos de esa forma porque no estamos viendo de nuestra perspectiva el amor y la protección, el cuidado de Dios. Muchas veces desconocemos eso porque no estamos mirándolo de forma correcta y estamos viviendo en incredulidad. No meditamos en cómo Dios nos ha cuidado hasta el día de hoy y cómo Dios, con esa base, seguir creyendo en Él. Y nosotros muchas veces vivimos en esa incredulidad. Luego, esa incredulidad sobre el cuidado de Dios, incredulidad sobre el amor y la protección de Dios, cómo Dios nos va a sostener, va manifestando en desobediencia. Desobediencia sobre los mandatos de Dios, desobediencia sobre la preocupación, sobre las quejas, sobre cómo debemos amar, portarnos con humildad, perdonar y varias otras cosas. Los israelitas tenían que tomar pasos concretos hacia adelante para ir venciendo la incredulidad y la desobediencia en sus vidas. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos tomando esos pasos concretos diariamente, meditando tanto en la bondad de Dios, la protección, el amor de Dios, y luego pidiéndole la ayuda que necesitamos nosotros para obedecerle en nuestro diario vivir, para no vivir en la preocupación, la desconfianza? Eso es lo que necesitamos ir meditando. Continuando con el segundo punto esta mañana de Rahab. Es más o menos la misma aplicación que vamos a estar viendo aquí. El segundo punto es, previendo el juicio venidero y confiando en Yahweh Dios, Rahab le dio la espalda a su propio pueblo para unirse al pueblo de Dios. Dice en Hebreos 11:31, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Vamos a empezar este punto haciendo un marcado contraste, y es lo que empezamos de una forma en la introducción, pero quiero repetirlo, pero hablando más específicamente. Y este contraste es entre Rahab y toda la generación de los israelitas que murió en el desierto.
yo quiero que meditemos en la generación previa a la que, ¿no? la generación de israelitas que había experimentado y escuchado mucho de parte de Yahweh Dios, pero con todo esa generación pereció en el desierto. ¿Qué es lo que esa generación de israelitas habían experimentado y escuchado de parte de Yahweh Dios? Bueno, ellos eran testigos del juicio de Dios contra los contra los egipcios en las 10 plagas. Así que ellos testificaron y eran, voy a decir, testigos oculares de lo que Dios había hecho contra los egipcios en respecto a las 10 plagas. Ellos habían experimentado la salvación de Dios cuando murió el primogénito de los egipcios en la última plaga. Ellos habían experimentado la salvación de Dios cuando salieron de Egipto, pasaron por en medio del Mar Rojo. Y habían visto también, por otro lado, el juicio de Dios contra el ejército de Egipto cuando ellos intentaron cruzar ese Mar Rojo y se ahogaron. Ellos experimentaron la provisión de Dios en el desierto por los 40 años. Provisión de agua, maná, carne y todo lo que necesitaban para sostenerse. Ellos habían experimentado todo eso. Ellos habían experimentado la protección de Dios en cuanto a cuando en varias ocasiones sus enemigos querían destruirlos. Dios mismo había peleado a su favor. Ellos eran testigos del juicio de Dios contra los que intentaron suplantar dentro del mismo pueblo de Israel, los que querían suplantar a Moisés en el rol que Dios le había dado. Ellos también eran testigos de eso. Ellos habían escuchado de Dios y habían recibido de parte de Moisés los 10 mandamientos y toda la ley de Dios. Ellos habían recibido todo eso. Y la pregunta es, después de haber recibido, experimentado toda esa bondad, ese cuidado, también comunicación de parte de Yahweh Dios, ¿cuál fue la respuesta de esa generación? Fue desconfianza, fue incredulidad, fue desobediencia. Y la pregunta para nosotros es, ¿tú y yo somos como esa generación en nuestro diario vivir? Experimentamos mucho de las bondades, del cuidado, de la protección, del sostén de Dios. Pero ¿cómo vivimos en nuestro diario vivir? ¿Vivimos en desconfianza, incredulidad y desobediencia? Pero ¿qué tal de Rahab? ¿Qué tal de Rahab? ¿Qué había escuchado, experimentado de parte de Yahweh Dios? Vamos a volver a leer Josué capítulo 2, versículo 8 hasta 10. Josué capítulo 2, versículo 8 hasta 10. Versículos que habíamos leído una parte antes. Antes que los espías se acostaron, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que Yahweh les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo Yahweh secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Y yo creo que estos 2 versículos son solo un resumen breve de lo que Rahab les contó a los 2 espías en ese momento, porque sin lugar a dudas había escuchado más del cuidado del poder de Yahweh Dios a favor de los israelitas. Pero vamos a
solo enfocarnos en eso. Rahab, ¿qué fue la experiencia y qué es lo que ella había escuchado directamente de Yahweh Dios? Bueno, Rahab no había experimentado nada, ninguno de los milagros, ni el cuidado de Dios a primera mano. Ella no había experimentado nada de eso. Los milagros, el cuidado de Dios a primera mano. No había experimentado eso. Ella solo había escuchado que Yahweh Dios había prometido la tierra de Canaán a los israelitas por posesión. Había escuchado esa promesa de parte de Yahweh Dios para con los israelitas. También ella había escuchado cómo Yahweh había secado el Mar Rojo delante de Israel. Cuando salieron de Egipto, ella había escuchado la voz o ese testimonio del poder de Dios para con los israelitas en hacer esa hazaña. Ella había escuchado cómo Yahweh había dado victoria a Israel sobre sus enemigos, quienes querían destruirlos. Otra vez había escuchado, pero no lo había presenciado, ¿no? En su propia persona. Todo lo que esa generación de israelitas, ¿no? Incrédulos, lo que ellos habían experimentado del cuidado, de protección, de bondad de parte de Dios, ella solo había escuchado. ¿Y qué hizo ella con esa información? A diferencia de la generación previa, Rahab tenía la plena confianza en Yahweh Dios. Ella creía que Yahweh Dios iba a dar esa tierra a Canaán, a los israelitas. Ella confió y seguía confiando en Yahweh Dios. ¿Y qué es su testimonio de Rahab? Versículo 11. Josué 2, versículo 11. Cuando oímos esto, hablando de los habitantes de la ciudad de Jericó, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Porque Yahweh, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella dio testimonio, entendiendo que Yahweh es el único Dios verdadero. Ella puso toda su fe, toda su confianza en el Dios de Israel. Y la pregunta es, ¿había acciones que coincidían con esa confianza? Obviamente que sí. Dice otra vez en Hebreos 11, 31, y lo que leímos también en Josué, dice, por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Ella no solo creía en Yahweh Dios, sino que Yahweh Dios obró de una forma providencial para que los espías llegaran a su casa cuando estaban espiando la tierra. Yahweh le dio a ella la oportunidad para recibir y para proteger a los espías, ¿no? Los mismos espías que las autoridades de la ciudad querían matar. Ella, cuando Dios le dio esa oportunidad para proteger los espías, ella obedeció a Dios y los protegió. No solo eso, es interesante que Dios, ¿no? Obrando providencialmente, donde vivía ella, estaba en una casa sobre la muralla de la ciudad. Entonces ella no solo recibió los espías, pero también tenía las posibilidades de ayudarles a escapar. Y eso hizo ella. Yahweh Dios estaba obrando en ella, en lo grande, ¿no? Los detalles pequeños de su vida, para que ella pudiera llegar a ayudar a los espías. Y entonces ella manifestó su fe con acciones concretas.
Y algo muy importante que no nos debe escapar es lo que he puesto también en ¿no? El punto 2 ahí, es al recibir los espías y enviarlos en paz, Rahab, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando la espalda a su propio pueblo y uniéndose al pueblo de Dios. Aunque esta historia pasó antes de la venida de Jesucristo, ella estaba actuando en fe conforme a lo que Jesús mismo nos enseña. Porque no en los evangelios Jesús dijo, el que ama a su familia más que a mí no es digno de mí. Tiene que amarme a mí más que a cualquier otro. En sus acciones, Rahab se alió con Yahweh Dios, rechazó su propio pueblo y llegó a unirse al pueblo de Dios. Ella llegó a participar activamente en la destrucción de los impíos, quienes eran los de su propia ciudad. Ella condenó al mundo y los del mundo. Y condenó por su... ¿Qué estaba condenando también? ¿Quién era Rahab? Rahab era ramera. ¿Ser ramera es una vida que agrada a Dios? Obviamente no. Ella estaba también condenando su propia vida pasada, que era contraria a la fe y a la obediencia. Ella estaba dando la espalda a toda la maldad de su propia vida, a toda la maldad de su propio pueblo, para unirse en fe a Dios y comenzar una vida de obediencia. Y es interesante, en el caso de Rahab, cuando ella recibió los espías, no había ninguna promesa de salvación. ¿No? Cuando en los primeros momentos, por lo menos, obviamente después de conversar, después de alojarlos, después de ayudarles a escapar, sí, había promesa de salvación. Pero como para recibir los espías, en ese momento mismo, ella estaba arriesgando su vida sin saber si resultaría en cualquier beneficio propio. Ella se estaba uniendo, ¿no? Voy a decir, espiritualmente al pueblo de Dios sin saber si habría resultados o beneficios propios para ella. Obviamente, respecto al Evangelio, nosotros sí tenemos promesas de salvación cuando nos unimos al pueblo de Dios. Pero ella no tenía eso. Pero sabemos la historia, que Rahab sí fue salva por sus acciones de fe y obediencia a Dios en respecto a recibir, cuidar y ayudar a escapar a los espías. Su fe en Yahweh fue puesta en acción por sus acciones. Dice Kistemaker, la fe no tiene barreras. Considérense la evidencia en contra de Rahab. Ella era una cananea pagana, una prostituta y una mujer. La fe de Rahab triunfó. Sus conciudadanos fueron destruidos, aniquilados todos. Pero ella y toda su familia sobrevivieron a causa de la fe que ella puso en el Dios de Israel. Dios no pasó por alto su pecaminosa práctica de la prostitución. En vez de ello, Dios, la concedió gracia y salvación. Y también Él dice, por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los que fueron desobedientes. Y al usar la expresión desobedientes, el escritor coloca a los habitantes de Jericó en el mismo nivel que los israelitas rebeldes que perecieron en el desierto. Él pregunta, ¿y a quiénes juró Dios que no entrarían en su descanso, sino a los que desobedecieron?
Eso es lo que dicen en Hebreos 3:18. La incredulidad era de sus conciudadanos, ¿no? De Jericó, digo. Y también la incredulidad, la desobediencia de los israelitas, la generación pasada, era la misma incredulidad. Y obviamente los israelitas habían tenido mucho más luz respecto a Yahweh Dios. Con gran riesgo personal, ella estaba protegiendo los soldados de israelitas, ¿no? De Israel, los espías. Pero Rahab no solo creyó otra vez, sino que actuó conforme a esa confianza. La fe verdadera siempre va acompañada de acciones que manifiestan esa fe. Y es interesante que en la historia bíblica, la pregunta es, ¿Rahab desapareció después de eso, de la historia bíblica? Y la respuesta es no. Si leímos en Mateo, ¿no? En la primera parte de Mateo, Mateo 1:5, dice, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de rey David. Y es interesante, en esos dos versículos tenemos Rahab y luego Ruth, ¿no? Personas que no eran israelitas de nacimiento. Rahab mismo llegó a formar parte, y obviamente una parte importante, en la ascendencia de Jesús, el Mesías, porque fue mencionado en Mateo. Dice Morris, no importa cuál haya sido nuestro pasado, ni cuáles nuestras asociaciones. A través de la fe, es decir, Rahab era prostituta. Y Dios obra también salvando y transformando toda clase de persona. A través de la fe, aún el más empedernido pecador puede transformarse en hijo de Dios. Pero si bien Dios no se preocupa de lo que éramos antes de poner nuestra confianza en Él, sí le interesa sobremanera lo que somos después de conocerle. Después de conocerle, sí, Él se interesa en ese sentido de Él va a ir obrando en nuestras vidas para que no continuemos en nuestra vida anterior. Vamos a terminar este punto meditando sobre una promesa que Rahab desconocía, pero llegó a ser, de esa promesa, llegó a ser participante. Es la promesa que Dios recompensa a todos los que confían en Él. En Hebreos 11:26 de Moisés, Hebreos 11:26 dice que Moisés al final del versículo tenía la mirada puesta en la recompensa de Abraham. Hebreos 11, versículo 16, que Dios había preparado una ciudad para él y para los que confían en él. Y de todos, Hebreos 11, versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Yahweh Dios recompensa a todos los que lo buscan. Necesitamos de nuestra parte como Rahab rechazar nuestra lealtad a este mundo, los valores de este mundo. Necesitamos rechazar como de primera importancia aún nuestra lealtad a nuestra familia. Las alianzas, las
como nuestra familia, nuestra sociedad también, ¿no? Los deseos y también los valores de la sociedad, tenemos que rechazar eso a favor para poner nuestra confianza en Yahweh Dios. Eso es lo que hicieron Rahab. Y la generación, en este ejemplo, la generación que entró con Josué para conquistar a Jericó, no era como sus padres. Sus padres desconfiaron en Yahweh Dios y no entraron. Esa generación confió en Dios y entró. Para ir concluyendo, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Aún tienes fe? Y obviamente lo primero, si alguien me está escuchando que realmente no cree en Jesucristo, lo primero es arrepentirse de sus pecados y confiar en el único Salvador, Jesucristo, quien ha dado su vida a nuestro favor. Para los que somos creyentes, la pregunta es, ¿estamos creciendo en nuestra fe o estamos estancados? Es fundamental entender que la fe verdadera se va manifestando por acciones de obediencia a Dios. Y no tenemos que ir buscando, por decir, oportunidades. Dios mismo es quien pone en nuestro camino, en nuestra vida, momentos y en sí toda la vida es un momento para manifestar en acciones prácticas nuestra obediencia, nuestra fe en Él. Es no desconfiar, es no vivir preocupado, ansiado de lo que viene mañana. Es vivir amando nuestro prójimo, los de nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Es vivir perdonando, teniendo paciencia y soportando uno al otro como Dios nos manda. Es aceptar el rol que Dios ha dado en el matrimonio, la familia y la sociedad. Y obviamente cuando vamos creciendo en esa confianza en la fe, la obediencia necesarias, cuando ya vienen las pruebas más difíciles, vamos a poder continuar confiando en Yahweh Dios en esas oportunidades de mayor dificultad. Recordemos la verdad principal. Después de 40 años de disciplina la disciplina dura en el desierto, la nueva generación de israelitas estaba lista de confiar en Yahweh para comenzar a conquistar la tierra prometida. En Jericó, Rahab escuchó del poder de Yahweh y confió en él. Y de esta forma su vida fue salvada del juicio de Dios. Debemos entender que Yahweh Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para confiar en Él. No tanto como esa generación de israelitas que entró a la tierra prometida, como de Rahab. Él ha manifestado su gran poder en nosotros al salvarnos y nos continúa sosteniendo todos los días. Así que la pregunta es, ¿vamos a ir creciendo en nuestra obediencia, nuestra fe en el diario vivir? ¿O vamos a seguir o vamos a tomar el camino de apartarnos y desconfiarnos o desconfiar en Él? Vamos a terminar esta mañana leyendo unos versículos de Josué esta mañana. Josué, capítulo 1, de 6 a 9. Josué 1, 6 a 9. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche,
para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte, valiente, no temas ni te acobardes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Y aún esta historia de cuando los israelitas entraron la tierra prometida, conquistaron Jericó, su fe, a diferencia de la desobediencia, de la incredulidad de sus padres, Señor. También de Rahab. Ella confió en Yahweh Dios, a pesar de no haber experimentado personalmente, ni escuchado de forma personal la voz de Dios. Ella solo escuchó de Yahweh Dios, su poder y todas sus obras maravillosas que había hecho para con los israelitas. Y ella confió en Yahweh. Y no solo llegó a confiar, sino también puso en acción su confianza por acciones bien prácticas, arriesgando su propia vida para unirse al pueblo de Dios, rechazando su propio pueblo, rechazando a los desobedientes de su propio pueblo, rechazando también, dando la espalda a su propia vida anterior. Ayúdenos, Señor, a entender que eso es lo que es el arrepentimiento. Y ayúdenos, Señor, realmente a meditar en esos ejemplos que nos son dados para ayudarnos a entender tu grandeza, Señor. También ayúdenos a meditar en tu cuidado para con nosotros, cada uno de nosotros, en el diario vivir, como tú nos sostienes en las cosas pequeñas y en las cosas difíciles. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a seguir profundizando nuestra confianza en ti y en las dificultades de la vida, que no vivamos en preocupaciones, en desobediencia, sino que podemos ir aprendiendo, profundizando nuestra fe, confianza y obediencia en ti. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de la Iglesia Bíblica Elión, a través de nuestro tiempo, Señor, de ser iglesia. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestra iglesia de forma poderosa, Señor, ayudándonos a confiar en ti. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.